Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos nuevamente a Cardiología Terapia Intensiva. Hoy vamos a estar hablando sobre el café, así como estás escuchando, sobre el café. ¿Es malo para mi corazón demasiado café? Salud. ¿Es malo demasiado café o es malo el café para mi corazón? Pues bien, la evidencia científica está acabando con la mala imagen que ha acompañado al café durante muchísimo tiempo. Según las últimas investigaciones, el consumo de café de forma moderada no solo no resulta perjudicial para la salud de nuestro corazón, sino que todo lo contrario, puede protegernos de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Pero no solamente enfermedades cardiovasculares, también enfermedades respiratorias, así como enfermedades infecciosas. Esta no es mi conclusión, es la conclusión a la que se ha llegado a través de un trabajo realizado en el National Institute of Health de Estados Unidos, publicado en la revista New England Journal of Medicine, en el que se analizó un grupo de más de 400,000 personas comprendidas entre 50 y 71 años de edad durante un periodo de 14 años, así que se tomaron su tiempo. La investigación ha puesto de manifiesto que aquellas personas que consumían café a diario reducían su riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, ictus o enfermedad cerebrovascular, diabetes e infecciones asociadas. De hecho, el análisis observó que el café tenía propiedades protectoras en la mayor parte de las enfermedades, exceptuando las enfermedades tumorales, revelando que las personas que bebían alrededor de 4 tazas de café al día reducían en un 14% su riesgo de muerte. De ahí que la creencia popular que achacaba al café un aumento del riesgo cardíaco debido al efecto estimulante de la cafeína parezca no tener razón de ser. Por eso los especialistas en salud cardiovascular no desaconsejan el consumo de café ni siquiera en aquellos pacientes que son hipertensos, siempre y cuando estén controlados con su tratamiento prescrito. Es cierto que la cafeína, que es parte esencial de un buen café, aumenta la frecuencia cardíaca y eleva la presión arterial, pero lo hace poco significativo y por un tiempo corto. Pero aún así, no existe motivo alguno para que una persona que sea hipertensa y que esté bien controlada de su presión arterial no pueda disfrutar de una buena taza de café. Cualquier sujeto que sea hipertenso o padezca alguna enfermedad cardíaca puede tomar en principio, según estos estudios, entre 3 a 4 tazas de café al día, puesto que no se ha podido evidenciar nunca su carácter nocivo en relación a la enfermedad cardiovascular. El porqué de los beneficios de este estudio realizado en el National Institute of Health de Estados Unidos no es el único que ha derribado la creencia acerca de que el consumo de café sea perjudicial para la salud. En la misma línea, otros estudios publicados en la revista de American Heart Association en Circulation Heart Failures aseguran que el café tiene un efecto cardioprotector, ya que lo asocia a una disminución del riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Investigaciones recientes demuestran incluso que esta relación podría ser inversa y que podría, todo lo contrario, reducir el riesgo cardiovascular al disminuir la resistencia a la insulina y la inflamación sistémica. Así, una investigación del Centro Médico de Beth Israel y la Escuela de Salud Pública de Harvard halló que el consumo moderado de café, definamos moderado, entre 2 tazas al día o más o menos 8 onzas de café, podría contrarrestar el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Otro estudio del Hospital Samsung Kambuk de Seúl, publicado en la revista British Medical Journal, sugiere que beber entre 3 o 4 tazas de café al día puede beneficiar la salud de las arterias, reduciendo el riesgo de arteriosclerosis en un 41%. Y por lo tanto disminuye el desarrollo de la aparición de un infarto. ¿Y cuál es la razón? Pues el contenido de sustancias antioxidantes y componentes bioactivos de los granos del café. Los antioxidantes no solamente se encuentran en el café, sino que están también presentes en muchísimos otros alimentos, como por ejemplo las verduras, la fruta, y también se encuentran en el chocolate negro. Pues bueno, si hasta aquí el video te ha sido interesante, te invito a que te suscribas al canal, revientes el botón de like, porque esto nos va a permitir que YouTube le presente nuestro contenido a más y más personas. Sigamos por ahí. A estas alturas te estarás preguntando, pero ¿y qué son los antioxidantes y para qué nos sirven esos antioxidantes? Bueno, la ingesta de antioxidantes es fundamental para mantener la salud en plenitud, pero ¿cuál es al detalle la función que desempeña en el organismo estos antioxidantes? Pues bien, su papel es la de reducir el estrés oxidativo,
un problema que se va aumentando conforme vamos adquiriendo más y más años, es decir, con la edad. El comer verduras o frutas para asimilar estos compuestos es un factor clave para mantener una buena salud. Una salud en general, no solamente a nivel cardiovascular. Básicamente, los antioxidantes son compuestos caracterizados por poseer un grupo hidroxilo unido entre sí por anillos bencénicos. Su presencia en los alimentos es fundamental porque al ser ingerido protegen de manera amplia y eficaz la salud de quienes las consumen, las frutas y las verduras, previniendo el desarrollo de enfermedades tan graves como el cáncer, el infarto cardíaco, la aparición de ictus o enfermedad cerebrovascular, los procesos neurodegenerativos como el Alzheimer y la enfermedad del Parkinson, porque mejoran nuestro sistema inmunológico. Pero, ¿qué es el estrés oxidativo? Difícilmente vamos a entender los efectos de los antioxidantes sin una noción básica sobre qué es el estrés oxidativo. En el metabolismo celular, en el que la glucosa reacciona con el oxígeno para producir energía en forma de adenosín trifosfato o ATP, se produce simultáneamente también la liberación de una serie de compuestos reactivos de oxígeno a los que solemos llamar radicales libres como desechos, cuyos efectos sobre todos los elementos celulares, sobre el núcleo, sobre la membrana, sobre el citoplasma, sobre la mitocondria, resultan gravemente perjudiciales. Es un proceso que lo podemos comparar con la producción de gases tóxicos que liberan los motores de los carros, un producto de desecho. En un sujeto joven y sano, los radicales libres de oxígeno son rápidamente eliminados del interior de la célula por los antioxidantes naturales, lo que produce nuestro propio cuerpo. Pero en pacientes ancianos, esta eliminación es deficiente, lo que conlleva la aparición más rápidamente de enfermedades crónicas, acelerando al mismo tiempo el envejecimiento. Una vez explicado esto, pues volvamos a hablar sobre el café, que es el tema principal de este video. El café ocupa el 6º lugar en la lista de los 50 alimentos que contienen más antioxidantes, después de las moras, después de las nueces, la fresa, la alcachofa y los arándanos, según indica un estudio explicado en The American Journal of Clinical Nutrition. Su aporte de polifenoles, antioxidantes naturales, protege a nuestro organismo contra la oxidación celular y los posibles daños provocados por los radicales libres. Es cierto que el café tiene muchos antioxidantes, sin embargo se reconoce que existe un límite para su consumo y que una vez que se sobrepasa este límite puede ocasionar aumento en el riesgo cardiovascular. Todo tiene su pro y todo tiene su contra, y estos estudios fijan ese tope en 2 a 4 tazas de café por día. Así que a los que nos encanta el café, ahora tenemos una excusa para decir ¿y qué tiene cuando nos digan que por qué tomamos café? Pues el café es bueno para la salud, pero con medida, como todo en exceso también es perjudicial. Esto es lo que traía para ti el día de hoy. Si el video te ha sido interesante, pues regálanos un like, coméntanos aquí qué opinas, dime si te encanta el café como me gusta a mí el café, y pues ayúdanos a que nuestro mensaje llegue a más y más personas. Gracias por seguir nuestros videos.